porque en el camino de fe siempre es necesario un espacio para las dudas del católico. Padre Luis, buenas tardes, ¿cómo está? Pues como cada viernes, un día más de este podcast, muy contentos transmitiendo aquí desde la diócesis de Cuautitlán a través de Radio San Juan Diego. Les mandamos un saludo a todos nuestros oyentes. Y el día de hoy, Padre, tenemos un tema por demás interesante. Apenas el fin de semana pasado vivimos la fiesta más importante para nosotros los católicos, incluso más importante que la Navidad, que es la Pascua, y con ello, pues el domingo estuvimos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el día de hoy vamos a tratar un tema en el cual vamos a hacer una comparativa con la reencarnación. Últimamente, por cuestiones de moda, pues ha venido creciendo la creencia en la reencarnación, y si usted nos lo permite, Padre, pues el día de hoy nos gustaría iniciar con una oración como cada viernes, para pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento acerca del tema del cual vamos a hablar hoy, y pues que pueda compartir con nosotros acerca de este tema que es fundamental para nosotros como católicos. Claro que sí, Hugo. Vamos a encomendarnos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo sobre tus dones, principalmente el de la sabiduría, para que esta emisión y este programa esté lleno de tu presencia y podamos acrecentar nuestro corazón hacia ti. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Padre. Pues como comentábamos ahorita en la introducción, recientemente se ha hecho un estudio en nuestra fe católica, y pues ha descubierto que alrededor del 33% de los católicos pues creen de alguna manera en la reencarnación, ¿no? Una creencia que pues se ha dado ahora que se ha fomentado el New Age, que son estas nuevas creencias venidas del Oriente, y en el cual pues la gente cree ahora en el universo y manifiesta cosas, ¿no? Dejando a un lado la voluntad de Dios, ¿no? Sabemos que Dios es el que hace las cosas, y ahora pues hay una creencia en que es el universo, ¿no? El que al cual debemos de implorarle, ¿no? Entonces hoy, Padre, pues nos gustaría que viéramos el tema de la reencarnación y compararlo con nuestra creencia, que es la resurrección, que es pues el centro de nuestra fe católica, y pues como siempre, pues hablando desde el punto de vista bíblico y conociendo pues de entrada el concepto, Padre. Muy bien, Hugo. Bueno, antes que nada, quiero nuevamente también saludar a nuestros radioescuchas y sobre todo expresarles la felicidad, ¿no? de la Pascua, porque Jesucristo ha resucitado y estamos felices. Estábamos tristes, pero Jesucristo con su resurrección nos ha traído el gozo del corazón y del alma. Y pues bien, en efecto, creo que muy pocos católicos hacemos como que mucho énfasis en esta palabra tan importante. Y más que palabra es una acción. Y más que una acción es el ser de alguien que resucitó. Así es que, pues, si no hay ningún inconveniente, vamos a iniciar ya de lleno con nuestro programa, y me gustaría que empezáramos por partes, definiendo etimológicamente la resurrección, porque creo que desde ahí ya podemos ir nosotros entendiendo este principio fundamental para nuestra fe. Si, queridos radioescuchas, si viniera un reportero y nos preguntara, y hubiesen muchas religiones, ¿no? Budismo, musulmanes, etcétera, y nosotros los católicos, y nos preguntaría, a ver, realmente cuál es el principio fundamental de su religión, de su fe. Nosotros, sin titubear, debemos de decir la resurrección. La resurrección es el principio fundante de nuestra fe. Diría San Pablo, vana sería nuestra fe si no estuviera Jesucristo resucitado, pero Jesucristo resucitó al tercer día y estamos todos enaltecidos con su resurrección. Bien, la palabra
resurrección o resurrectio proviene del latín y es muy interesante también su ¿cómo se llama? Declinación. Cuando nosotros hablamos la resurrección del participio, ya no es resurrectio, sino resurgere. Fíjense cómo lo hago, resurgere. Resurgere significa volver a levantarnos. Eso es de manera etimológica. Y volver a levantarnos, ay caray, como que ya entonces estamos en otra dinámica. ¿De qué se trata, no? Miren, nosotros lo podemos entender de la siguiente forma. Tenemos a veces dichos coloquiales cargados de mucha sabiduría, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros comúnmente decimos, a ver, a descansar al panteón. Y todo mundo lo decimos así. ¿No es así, Hugo? No has Así es. escuchado nunca así de, ay, estoy cansado. No. Voy a descansar A cuando me descansar. muera. ¿Perdón? Decimos. Por lo general decimos, cuando me voy a descansar cuando muera, ¿no? Exactamente, ¿no? Incluso la iglesia retoma este principio para decir, dale el descanso eterno y luzca para él la luz perpetua. Descanse en paz, ¿no? No es tan aislado este término y este sentido. Si con el bautismo nosotros morimos al pecado y resucitamos a la vida con Cristo, con la resurrección, con la muerte, nosotros perecemos, pero nos volvemos a levantar. Fíjense lo que estoy diciendo, con la resurrección es un llamado a un renacimiento más, que pasa de la muerte a la vida. Pero, ¿qué tipo de vida? ¿Dónde está el principio? Ese es el tema grandísimo de este día. Hugo, por ahí tenemos algunas citas bíblicas que nos hablan del resucitado o de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tienes por ahí, Hugo? Así es, padre. Pues fíjese que en la Biblia se mencionan tres ejemplos de resurrección. Hay dos tipos de resurrección, ¿no? La que vivió nuestro Señor Jesucristo, y por ahí también tenemos la historia de Lázaro, ¿no? Que todos conocemos, al cual es un amigo de Jesús, y Jesús lo trae de entre los muertos, ¿no? Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la cual se plasma en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, del versículo del 4 al 8, ¿no? Uh-huh. Así es. A ver, ¿la escuchamos, por favor? Sí, dame un minuto. Si nosotros quisiéramos dividir etimológicamente la palabra resurgere, que significa surgir, surgir, es decir, volverse a levantar, podríamos decir que tiene el prefijo re significa hacia atrás, y surgere, que es surgir hacia atrás. San Agustín tenía una frase muy interesante que viene muy ad hoc de este programa. San Agustín decía, Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, en el libro de las Confesiones. Ojo, o sea, Señor nos creó y después volvemos hacia atrás, hacia nuestro origen. ¿Quién es nuestro origen? Dios. Dios es el que nos crea y con la resurrección nosotros volvemos a Dios. Qué hermoso, ¿no? Dice la escritura en el Evangelio de Juan, dice, el primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba, y le dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos tumbados, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró al sepulcro y vio también los lienzos tumbados. El sudario con que habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero, vio y creyó, pues no habían entendido la escritura, él debía resucitar de entre los muertos.
Después los 2 discípulos se volvieron a casa. María se quedaba llorando junto fuera del sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde estaba el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Le respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio la vuelta y vio a Jesús ahí de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella se dio vuelta y le dijo: Maestro. Jesús le dijo: Suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde están mis hermanos y dile que subo al Padre, que es el Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: He visto al Señor y me ha dicho esto. El mismo día, primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, Hugo. Efectivamente, ese es el evangelio que se leyó justamente el domingo de la resurrección. Es el primer día que todo católico debemos ya participar de la resurrección. No es lo mismo la Pascua, no es lo mismo la misa, la vigilia pascual, no es lo mismo que el domingo de resurrección, no es lo mismo. El domingo de resurrección ya es esa experiencia que tenían esas mujeres de sentir esta sequedad, esta necesidad de ver al Señor. Entonces, ¿qué hacen? Pues van al sepulcro, pero oh, sorpresa, el sepulcro está vacío. Y eso es hermosísimo. La Biblia no nos dice tal cual cómo es la resurrección. Es un misterio. La película de Mel Gibson, de manera hermosísima, nosotros vemos la resurrección cuando los trapos, ¿no? El santo sudario y todas las mantas se empiezan como a desinflar. ¿Sí recuerdas, Hugo? Que se empiezan como a desinflar. Y de repente ya aparece en un extremo Jesús con un cuerpo glorioso. Ahora, ¿qué significa esto? Esto es bien interesante. Significa el misterio es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es el misterio de Dios? Que nosotros los seres humanos somos seres limitados en comparación de la acción y sabiduría de Dios. La resurrección nunca se va a describir, fue hacia la derecha, fue hacia la izquierda, bajó, subió. No. La resurrección es una acción totalmente de Dios. Por eso es que no viene explícitamente cómo fue. ¿Qué es lo único que explican las Sagradas Escrituras sobre la resurrección? Explican el efecto de la resurrección. ¿Cuál es el efecto? Bueno, la impresión de las mujeres que habían pensado que habían robado el cuerpo. ¿Qué otro efecto de la resurrección? Bueno, tuvieron temor y al mismo tiempo se llenaron de gloria. ¿Qué otro efecto? Bueno, los discípulos, primero Juan y luego Pedro, también van ahí y ellos se quedan también temblando, dice ahí la Sagrada Escritura, ¿no? Estaban temblando de que era una acción verdaderamente gloriosa, es una acción sumamente maravillosa porque la resurrección es signo de vida y eso es maravilloso. Fíjense, continuando con la etimología, es muy interesante, Hugo, porque dice que también hay una interpretación sobre la etimología que dice que también hay un prefijo sub dentro de la resurgere. Entonces, el prefijo sub significa desde abajo. Es decir, también podemos entender que es una acción de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. La resurrección es como dejarte caer hacia lo alto. A mí me gusta muchísimo esta expresión porque es totalmente de San Agustín, una reflexión que hace sobre el amor es tu peso. El amor es tu peso. Si
si tú a una piedra la dejas caer, ¡puc!, ella va a tender a su propia naturaleza, porque es su amor, su constitución, es su naturaleza, ¿de acuerdo? La piedra, el agua, etcétera. Pero si tú al ser humano, cuando muere, lo dejas caer, ¿hacia dónde va, Hugo? ¿Hacia la tierra, hacia el abismo o hacia el cielo? Hacia el cielo, ¿no? Alguien que ame a Dios, por supuesto. Oiga, padre, entonces Y permíteme. Entonces la frase de San Agustín es: déjate caer hacia el cielo. Déjate caer hacia el cielo. Es decir, que tu amor sea tu peso. ¿Tú qué amas? ¿Qué realmente amas? Porque acuérdense que amor y temor van un poco ligados. Amor y temor son unas acciones del ser humano, ¿no? Son efectos del ser humano. Entonces, fíjense, todos los que me escuchen, ¿cuál es tu temor, amor? ¿Cuál es tu temor, amor? ¿La muerte? ¿La muerte? ¿O Dios? Porque si es Dios, entonces tú no permanecerás en una tumba abajo, o en una cripta, o en un nicho. Tú te elevarás hacia lo alto. ¿A dónde? A la vida con Dios. La resurrección es dejarse caer hacia lo alto. Amar a Dios significa resurrección. Entonces aquí viene la cita de San Pablo que dice: quien muere con Cristo, resucita con Cristo. Ok, padre. Antes de la muerte de Jesús vimos 3 ejemplos en los cuales hubo 3 personas que resucitaron y pues volvieron a la vida en el mismo cuerpo, ¿no? Que fue el caso de la hija de Jairo, el caso del joven de Naín y el caso de Lázaro, el amigo de Jesús. Sin embargo, bueno, Jesús también regresa al mismo cuerpo. Sin embargo, Jesús pues pasa al estado de gloria, ¿no? A través de la vida eterna. ¿Cómo va a ser para nosotros la resurrección? A ver, Jesús vino a darnos enseñanzas del cielo. Jesús vino a darnos solamente una pruebita de lo que es estar en comunión con Dios. Jesús vino a enseñarnos a no tenerle miedo al paso de la muerte a la vida. Por lo tanto, él tendría que tener ciertos ejemplos, porque él mismo decía en otra parte de la Sagrada Escritura: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. O esta generación, ¿no?, malvada y perversa, que a fuerza quieren signos. O demuéstrame tu fe, que yo con mis obras te demostraré, ¿no? Entonces, estas acciones de Jesús previas para su resurrección simplemente fueron la prueba del poder de Dios, Hugo. ¿Qué significa? Que ellos ya se adelantaron a resurgir, a resucitar. Más bien recuerden esa etimología. ¿Qué significa resurrección desde latín? Resurgere, levantarse, ¿no? Levantarse, a reanimarse. Por lo tanto, son cuerpos que están reanimados y obviamente que es para aumentar la fe en todos los que estaban como testigos oculares o quienes les iba a llegar también esta información. Este suceso o este milagro fueron de los más impresionantes de Jesús, Hugo. De hecho, no vamos a dudar de cuando Jesús está en la cruz y de repente hay alguien que le grita: ¡Hey! Tú que has resucitado a tantas personas, o salvado, ¿no? Tú que has salvado a tantas personas, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Baja de esa cruz y sálvate, ¿no? Es decir, sabían que Jesús podía reanimar gente. ¿Qué significa resurrección como tal? No, reanimar para dar testimonio del poder de Dios. La resurrección todos la vamos a experimentar
en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que ¿Alguien, se alguien, llama parucía. ajá, alguien me hacía una pregunta, padre, precisamente la semana pasada, y me decía, ¿en qué consiste la resurrección? ¿Vamos a nosotros a volver a la vida en este mundo terreno? ¿O dónde se va a dar la resurrección de nosotros? Bueno, nosotros tenemos por creencia el cielo. Sabemos que hay un infierno, pero sabemos que hay un cielo. ¿Qué es el cielo? Lo contrario al infierno. El infierno, pues siempre en teología, ¿no? Se ha entendido como abajo, ¿no? Más allá abajo de la tierra. En el infierno hay fuego, llamas que queman, los dientes, hay tanto dolor que los dientes rechinan, dice ahí. Y pues obviamente el que es dueño de ese espacio, ese inframundo, pues es el enemigo, no es el demonio. Ahora bien, el cielo es donde resucitaremos todos y donde nos encontraremos todos nuestros familiares y seres queridos que ya se nos adelantaron. A mí por eso me encanta esta frase, el hecho de decir se nos adelantó. Es decir, todos vamos para allá, Hugo, pero algunos se adelantan en el camino. Es decir, va a haber otro encuentro. El encuentro es en la resurrección de los muertos, en el día final, el día de juicio. Ok, padre. Pues queda muy claro entonces que la resurrección es el renacer en la vida eterna, no aquí en la tierra, que hay mucha gente que se confunde un poco con esto. Y me gustaría leer, padre, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral número 652, que dice: la resurrección de Cristo es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús durante su vida terrenal, la expresión de las Escrituras y el símbolo de Niceo-Constantinopla. Indica que la resurrección de Cristo cumplió estas predicciones. Ahora, padre, pues entrando un poquito también en este versus del cual estamos hablando contra la reencarnación, pues sabemos que la reencarnación pues no es una creencia católica, es una creencia oriental que implica un proceso mediante el cual pues la esencia de un individuo es transferido a otro cuerpo una vez que ya falleció, ¿no? Entonces, pues esta creencia es contraria a nuestra fe. ¿Tú hablas de la reencarnación? Y de la reencarnación. Ya ahora entrando ya pues contra este versus, ¿no? Desde el cual Claro. inicialmente hablábamos, ¿no? Nosotros como católicos estamos pecando al creer en la resurrección. Ahora vemos en internet que hay pues muchas aplicaciones de que aprende o conoce quién eras en tus vidas pasadas y hay mucha gente que afirma pues que es la reencarnación de Cleopatra y de mucha gente muy importante, ¿no? Nosotros como católicos, ¿es compatible nuestra fe con esta creencia? No. Es otra teoría totalmente distinta. Fíjense, googleando en Wikipedia decía, la reencarnación es la creencia que consiste en que la esencia individual de las personas, alma o espíritu, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma físico diferente después de la muerte biológica. La reencarnación sobre todo está en el budismo, y tú ya también lo habías dicho, en la New Age, que nosotros dejamos de existir, pero después nos convertimos, ya sea en una planta o en algún animalito, o quizá en otro ser, ¿no? La materia no se destruye, solo se transforma. Es un poquito por ahí la teoría. Ahora bien, ¿esta teoría es católica? En absoluto. No es católica.
Nosotros no nos reencarnamos, o sea, la reencarnación es una teoría más bien, les decía, de otras religiones y que evoca a un infinito, el eterno retorno, es decir, siempre reencarnarás, por eso tienes que cuidar todo porque tú no sabes si al cortarle la hoja a una planta, tú estás pues también quitándole la vida a lo mejor a uno de tus antepasados, ¿no? Y así sucesivamente. No voy a profundizar mucho más sobre la reencarnación porque en realidad creo que no es nuestra teoría. Lo que sí quiero decirles es que no podemos nosotros reencarnar. Eso no es una visión católica desde este punto de vista, ¿no? Como lo estamos explicando. La reencarnación que tuvo, por ejemplo, Jesucristo al formarse hombre, ser humano, ese sí, pero no es, ¿cómo les diré? Fue una acción única y especial. El Padre envía al Hijo. ¿Cómo? El Verbo se hizo carne, ¿no? El Verbo se hizo carne, es decir, y habitó en nosotros. Jesucristo se reencarna en una condición humana para enseñarnos cómo los humanos debemos amar a Dios, pero también cómo el ser humano puede trascender hacia Dios. Eso no es una reencarnación como ahora ya lo están manejando algunas religiones o algunas otras teorías o filosofías. Por lo tanto, la reencarnación tiene connotaciones no católicas. ¿Qué otras connotaciones tú sabes, Hugo, que tiene la reencarnación y que no son católicas? Pues yo creo que es muy importante mencionar, padre, que la resurrección es un dogma de fe instituido por el concilio de Letrán en el siglo IV, ¿no? Entonces, pues al ser un dogma de fe, si nosotros creemos en la reencarnación, pues esto se está poniendo a la salvación que Cristo nos ofrece, ¿no? Y estamos cayendo pues en un pecado pues grave, ¿no? Y pues también va un poco contra la naturaleza humana, ¿no? Porque pues Dios nos dio un cuerpo y la reencarnación, pues lo que nos dice es que se transfiere la esencia de una persona a otra. Entonces, pues también yo pienso que llega un punto en donde pues ya no se sabe quién es una esencia, pero pues como usted dijo anteriormente, ¿no? A lo mejor hoy es una persona y mañana es una hoja, ¿no? Entonces, pues Dios nos hizo sus hijos, entonces, pues al creer en la reencarnación estamos perdiendo esa naturaleza humana de hijos de Dios, ¿no? Sí, en efecto, tenemos que, a ver, esto lo sabemos, ¿no? Que el cuerpo es sagrado porque el cuerpo también es creación de Dios. Y de hecho Jesucristo no reencarnó en una planta, en un árbol. Él vivió en su cuerpo, que fue un cuerpo glorioso. Y pues dicen las escrituras que lo podíamos reconocer, ¿no? Lo podíamos reconocer después de la resurrección de Jesús. Jesús volvió a aparecerse a sus discípulos hasta Pentecostés, ¿no? Entonces, la resurrección en la que nosotros creemos es una acción de volver a la vida con tu cuerpo glorioso, con tu cuerpo glorificado, no con otro cuerpo. No te quita tu personalidad, ¿no? Tu individualidad, por así decirlo. Entonces podemos decir que, pues que la vida terrena es solamente un peregrinar en el cual vamos hacia la morada eterna y pues que ya no regresamos nosotros a esta vida terrena, pues ni en el mismo cuerpo ni en otro cuerpo, ¿no es así, padre? Así es, definitivamente. Y eso es hermoso, Hugo, eso es hermoso porque significa que de repente nosotros no estamos a gustos con nuestro cuerpo, que porque tú estás alto, que porque otra persona está chaparra, que porque una persona es china, otra es lacia, que porque tú eres de tez más oscura, otra persona es más... O sea,
nunca vamos a estar felices a veces con nuestro cuerpo. Tenemos que aprender a estar felices. ¿Sabes, Hugo? Porque esto que somos, esto es Dios quien nos da esta vida, ¿no? En estas condiciones. Algunos dirían, padre, pero pues, eh, es decir, no aceptamos, ¿no? La voluntad de Dios tan fácilmente, pero visto ya desde una posición muy adulta, visto desde los ojos a lo mejor también de Dios, es hermoso que Dios nos conozca y nos hable por nuestro propio nombre, porque Él sabe, Él ama a todos, así como una madre, ama a todos y a cada uno de ellos. Eso es hermoso. Dios ama a todos y a cada uno de nosotros. Y a cada uno de nosotros nos dio algo en particular, dones, virtudes también. Hay virtudes que nosotros también podemos lograr con el tiempo, pero Dios nos dio muchos dones y una misión aquí en la vida. Así es que saber que somos únicos e irrepetibles, eso es un cariño hermoso que Dios nos tiene a nosotros. Sí, sí, justo lo que comentábamos, ¿no? Parte de esa riqueza que nos regaló Dios en nuestra esencia como hijos de Dios y únicos, ¿no? Pues esto nos deja un gran aprendizaje, padre, el que nosotros como católicos aprendamos a conocer estos términos y a sabernos, no dejarnos llevar por estas modas que de repente surgen y ya, las cuales a veces se mezclan con nuestra fe católica, ¿no? Hace poco veía que decían que realmente la traducción del Padre Nuestro estaba mal y realmente no le pedían a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sino al universo, y decían que pues que teníamos que retornar en esta vida terrena, ¿no? Ya ahora, como comentaba, un tercio de a veces de los católicos, pues caemos a veces en estas falsas creencias pues que las redes y que los medios nos ponen, ¿no? Sabemos pues que en las tradiciones orientales pueden tener o tienen más tiempo que el catolicismo y muchas veces por eso les damos pues a la mejor credibilidad, ¿no? Porque creemos que es un conocimiento ancestral. Y bueno, pues esto que usted nos está diciendo nos ayuda mucho pues para no dejarnos llevar por estas modas, ¿no? Que nos ofrece el yoga y otras cosas que, como ya hemos visto, pues no son compatibles con nuestra fe católica. Así es, Hugo. Y de verdad, queridos radioescuchas, de repente hay muchos católicos que practican el yoga o practican también alguna otra filosofía, ¿no? Y yo lo único que les puedo decir, si ustedes están muy adultos, muy maduros y saben mucho de su fe, adelante, ¿eh? Dios nos quiere librecitos. Pero si nosotros no estamos también preparados sobre nuestra fe, si nosotros no conocemos ni siquiera bien nuestra religión, es peligroso andar coqueteando con otras posturas que, repito una vez más, no son católicas. Y para terminar mi participación, quiero citar una frase que he retomado de San Agustín para estas fiestas de la resurrección y me encanta, me gusta mucho esta frase porque expresa la alegría. Dice, con la resurrección Jesucristo hizo el día glorioso que en el que con su muerte lo había hecho luctuoso. Es decir, la resurrección debe de llenarnos de alegría, porque la resurrección es vida. Resurrección significa Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo es mucho más poderoso. Él tiene más power. Así es que, pues no sé, hermanos, de verdad que debemos estar muy contentos, muy felices, porque nosotros creemos en un Dios que es de vivos y no de muertos. Y sobre todo es de seres que Él creó y que Él ama con todo su corazón. Por eso es que entregó su vida y ahora resucita para seguir con nosotros
en nuestro día a día, cada vez que comulgamos, cada vez que escuchamos su palabra, cada vez que nos unimos a orar juntos en familia, cada vez que somos felices con los principios cristianos y como Dios quiere, nosotros estamos glorificando la resurrección con nuestra vida. Pues muy hermoso, Padre. Muchas gracias por compartir con nosotros estos conceptos, esta enseñanza que nos hacen crecer como católicos y como ustedes nos dicen, ¿no? Pues a vivir un tiempo de Pascua con mucha felicidad, sabiendo que el Señor resucitó y pues que tenemos esa promesa de también nosotros resucitar con un día y estar con nuestro Señor Jesucristo. Y Así pues es, sí, Hugo. Hugo, ¿habrá algunos comentarios, saludos, no sé qué habrá por ahí? Nancy. déjeme checar, Padre. A ver, les comparto algunos. A ver, les comparto algunos. De Ada María Alvarado, una pregunta. Los niños que son abortados no son bautizados, aquellos pequeños que nacen muy pequeños o enfermitos, ¿a dónde van? Muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Mira, los niños abortados, tenemos que orar mucho por ellos, pero los niños abortados han sido víctimas pues, de una muerte, dicen algunos asistida, pero es una muerte. ¿Me explico? Entonces, nosotros creemos que la misericordia de Dios es infinita. Si Dios puede perdonar esta acción a mujeres u hombres que se declaran con esta pena y Dios los perdona, yo creo que a las almas de estos pequeñitos son unos angelitos. Son unos angelitos y por supuesto que van al cielo. Yo no lo dudo en ni un instante que Dios cuando nos envía aquí a la tierra nos trae así como cuando nos presentan en el bautismo, blancos, transparentes, sin malicia, sin pecado, no quiero decir que no traigamos el pecado original, claro que sí, pero somos almas inocentes. Yo creo que también como muchos, a manera también sociológica, a manera que vamos creciendo y donde nos vamos desarrollando, eso es muy importante, pues nos vamos echando a perder y el pecado nos empieza a manchar y a manchar y a manchar. Así es que los bebés abortados tienen resurrección. Vamos a pedir mucho por ellos, por supuesto, vamos a pedir mucho por ellos, pero estoy seguro que en la misericordia de Dios, Dios también les concede pues el perdón y les concede estar con él. A mí me encanta, fui alguna vez al Museo de la Basílica de Guadalupe y había un retrato, una pintura de la Virgen de Guadalupe rodeada de muchos fetos, de muchos niños. Y a mí me encantó porque es como decía la Madre Teresa de Calcuta, si tú no lo quieres, regálamelo, yo sí lo quiero. Y creo que Dios y la Virgen también así son, tienen un amor muy grande por el ser humano. Con respecto a las personas, yo decía, ¿no? Que a veces no estamos contentos con como las condiciones físicas que a veces tenemos, ¿no? Y efectivamente hay personas que vienen con, me encanta este término nuevo, discapacidad no, se llama capacidad especial o niños especiales, ¿no? A mí me encanta esta connotación más positiva porque cuando nosotros estamos cerca de algún niño que tiene alguna capacidad distinta, nos damos cuenta que son geniales, ¿no? Que a veces ellos tienen cosas que nosotros no tenemos o que hemos olvidado a valorar. No sé, viene por ejemplo a mi mente un niño sin extremidades que está patinando, ¿no? Que está patinando con su propio cuerpecito y lo hace sin temor. O por ejemplo, no sé, una mujer de Guadalajara que no tiene tampoco manos, ¿no? Y todo lo hace con los pies y ahora es capaz de dar vida, que tiene una hija, que tiene un matrimonio, que maneja, conduce. Es decir,
todas las personas que vienen con una capacidad distinta o son niños especiales, yo creo que su hermosura es inteligible a veces para el ser humano. Su hermosura también está acá dentro de ellos. ¿Ellos también resucitarán en un cuerpo glorioso? Sí, porque para Dios para Dios hay más perfección. Dios ve cuando nos crea que es bueno, porque Él tiene otra finalidad, otra inteligencia que nosotros no tenemos. Padre, nos pregunta también en el chat qué pasa con las personas que se suicidan, ¿a dónde van sus almas? Bueno, se están quitando la vida. Yo estoy presentando, por ejemplo, aquí a Jesucristo en un cuerpo glorificado y a probablemente Lázaro o algún enfermo. Y entonces no es lo mismo morir de enfermedad o muerte natural que el suicidio. Suicidio es un pecado mortal y ya por el simple hecho de desearlo estamos pecando. Desearlo está mal porque Dios es un Dios dador de vida y por eso es que nos convoca domingo a domingo, por lo menos ir a misa, para alimentarnos y animarnos. Es decir, todas las personas que se suicidan, yo nada más les pregunto, todas las personas que se suicidan, hay que preguntarnos, ¿yo qué tanto hice para acercarlo a Dios? Y nos daremos cuenta de que, híjole, de repente pecamos en eso, mucho, en no ayudar a los otros a acercarse a Dios. Dios debe darnos motivos de vida, no de muerte, de vivir abundantemente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Por supuesto que ellos tienen un pecado mortal, pero tenemos que orar mucho por ellos, también, mucho, ¿de acuerdo? Tenemos que orar por ellos y ya lo demás es en la bondad y misericordia de Dios nuestro Señor. Padre, Al fin y al cabo, la resurrección y la salvación es un acto totalmente de Dios. ¿Participa el hombre? Sí, pero es Dios. Adelante. También nos preguntan qué hay acerca de los cuerpos que son llevados al cielo, como el de Enoc y Elías y el de la Santísima Virgen. ¿Ellos vivirán la resurrección? A ver, vamos a quedarnos con la Virgen María. Es un dogma la asunción, ¿no? Es un dogma importantísimo de nuestra fe. Nosotros creemos que la predilecta, la que Dios puso sus ojos, dice, el Señor es mi, no, yo soy la esclava de mi Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? La magnífica, pero creemos que la Virgen María fue tan especial, tan especial ante los ojos de Dios, que no le eximió la condición de la muerte. Nosotros creemos que ella subió al cielo, ¿no? Subió al cielo. No como una extraterrestre, por supuesto que no. Creemos que fue exaltada al mismo cielo. Híjole, a ver, aquí vamos a tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque la teología es un pensamiento no físico, no humano. De hecho, estaba viendo un artículo de médico, ¿no? De cómo evaluaban la reanimación de Lázaro. Entonces, también yo les digo, a ver, físicamente, científicamente, si me preguntan cómo subió, no lo sé, ¿de acuerdo? No lo sé, pero yo sé que Dios la amó tanto. Jesucristo la amó tanto, ¿no? Y yo creo que cuando tú quieres alguien tanto, y si tú ya pasaste por algo malo, no quieres que él o ella pase por algo así. Y Jesucristo les preguntó, ¿él pasó una experiencia fuerte de muerte? Sí, por supuesto. ¿Ustedes creen que a alguien tan querida, tan especial, Dios le concedería que experimentara un dolor de tal manera? Pues no, fue asunta al cielo. ¿De acuerdo? Conclusión, la Virgen María es la reina del cielo. Padre, pues muchas gracias. Estamos ya con el tiempo muy medido. Les mandamos un fuerte abrazo a Lorena Barrón, a Jessica Barrón, a Reina Chávez, a Claudio Rivera, a Ada María, a Isabel Quiroz,
Nos hace una pregunta, desafortunadamente estamos ya con el tiempo encima, pero bueno, la consideramos para el siguiente programa. María Guadalupe Rosas Vázquez, a Maritere, a David Flores, a Nazario Rosario, Estela Juárez, a Bautista Granados, a Lupita López. Y pues nos gustaría, como siempre, Padre, despedirnos con una oración y pues muchas gracias por las enseñanzas que nos ha dejado el día de hoy. Bueno, recuerden que todas estas cápsulas son hechas con mucho cariño para ustedes y sobre todo lo único que pretendemos es que todos crezcamos en la fe. Y bueno, muchas bendiciones a todos y también felices Pascuas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Pues muchas gracias y felices Pascuas para todos. Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Au cœur de ton peuple, tu viens. Porque en el camino de fe siempre es necesario un espacio para las dudas del católico.